¿Sabías que solo existen 5 motivos para solicitar protección internacional? Así lo establece la Convención de Ginebra de 1951. Y esas son las únicas 5 razones por las cuales una persona puede solicitar asilo político en el país al que llega a pedir protección o refugio. En este video te explico uno a uno los perfiles y las razones que estos perfiles componen. Así que atentos. Pero antes, tres puntualizaciones. La primera, el asilo político no es algo que se debe tomar a la ligera, es algo muy serio y cuando alguien solicita protección internacional es porque se supone está enfrentando un caso de persecución, su vida corre peligro de muerte. La segunda es que si una persona solicita protección internacional debería contar con el acompañamiento jurídico de un abogado especializado en la materia que le ayude en la defensa de su caso, en la construcción del testimonio, porque aunque tenga la información de cómo ocurrieron los hechos, probablemente no sabrá cómo redactarlo, cómo explicarlo y plasmarlo en blanco. Y adicionalmente en la recabación de las pruebas. Probablemente no sepa que algunas cosas que tiene a su mano puedan ser pruebas y lo desconozca. Es importante tener en cuenta que muchos casos de protección internacional son denegados porque las personas desconocen por completo que su caso debe estar dentro de uno de estos 5 motivos. Si al momento de solicitar protección internacional una persona no puede incluir su caso dentro de uno de estos 5 motivos, entonces no tiene razones para pedir protección internacional y en todo caso debería solicitar una medida sustitutiva de protección que también están contempladas y que explicaré más adelante en este video. Dicho esto, veamos el concepto del asilo porque esto nos ayuda a comprender el por qué existen 5 motivos establecidos en la Convención de Ginebra. Esto es lo que dice la página de ACNUR. La figura del asilo se refiere a una práctica mediante la cual el Estado garantiza la protección, el amparo y la asistencia a aquellas personas que han huido de su país de origen por diversas razones, generalmente relacionadas con la violación de uno o varios de sus derechos fundamentales, a los que suele asociarse al plano netamente político. En realidad se trata de un recurso más amplio que también engloba a quienes sufren persecución por su raza, religión, nacionalidad, pertenecer a un grupo determinado social o a opiniones políticas. Pero ¿cómo se interpreta esto de persecución por raza, religión, nacionalidad, pertenecer a un grupo determinado social o por opiniones políticas? Pues te los voy a explicar con ejemplos uno a uno para que lo puedas entender mucho mejor. Empezaré por opiniones políticas. De hecho, esta es precisamente uno de los errores. Se suele llamar asilo político y no solo es para políticos. Realmente se llama protección internacional o refugio, pero se le usa el término peyorativo de asilo político. Y es que los políticos también pueden pedir protección internacional cuando su vida corre peligro por expresar su opinión, sea cual sea la opinión que expresen. Pero es que no solamente es para los políticos, también para personas que se expresan políticamente, pero que no son políticos como tal. Por ejemplo, periodistas de opinión, líderes comunitarios, personas que ejercen funciones dentro de un partido, pero no son necesariamente voceros, o líderes estudiantiles que definitivamente pertenecen a un grupo político o a un bando político. Estas personas, si sus vidas corren peligro, si sus vidas pues están en riesgo, definitivamente pueden pedir protección internacional y tendrían que demostrarlo con testimonio y pruebas. La persecución por religión también es otro motivo para pedir protección internacional o refugio. Y es que, por ejemplo, un sacerdote, un pastor o el líder de un grupo religioso podría pedir protección internacional si en su país están atentando contra las personas de esa religión. En el caso, por ejemplo, de países donde han habido invasiones de ejércitos religiosos o que defienden una religión y que quieren eliminar a las personas que no pertenecen a su religión, esas personas tienen motivos suficientes para pedir protección internacional. Inclusive si no pertenecen al liderazgo de una iglesia, sino simplemente que profesan dicha fe, entonces podrían solicitar protección internacional como medida de resguardo. Luego también está el grupo social,
pues esto es mucho más amplio porque una persona puede pertenecer a un grupo ambientalista, a un grupo inclusive que exprese orientaciones sexuales distintas a las que se defienden en ese país. Entonces, si en este caso esta persona está siendo perseguida por su orientación sexual, por defender sus principios o alguna expresión social, supongamos ambientalista, en este caso estas personas podrían solicitar protección internacional con los debidos protocolos que establezca el país. Pasemos ahora con persecución por nacionalidad. El mejor ejemplo que creo te puedo poner es cuando una persona emigra y en el país al que llega es perseguida por tener un origen, una nacionalidad determinada. En ese caso, esa persona podría solicitar protección internacional en un tercer país después de haber emigrado. También ocurre, por ejemplo, cuando las personas sufren una invasión o una nación es invadida por un ejército enemigo que quiere eliminar a las personas de ese país. Por ejemplo, el conflicto que hay ahora mismo en Gaza. Pues esa invasión permite a que las personas de ese país puedan solicitar protección internacional porque hay un conflicto de nacionalidades. Luego, y por último, podemos hablar sobre el caso de raza. Tiene que ver con personas que por su origen étnico están siendo perseguidas porque quieren eliminarles por simplemente ser de donde son, por tener la raza o el origen étnico al que pertenecen. Si su vida corre peligro por esa razón, entonces tienen motivos suficientes para solicitar protección internacional. Sumados a estos 5 motivos que te he explicado están las razones humanitarias que vienen a ser medidas sustitutivas a la protección internacional y que nacieron para brindar respuestas adicionales de protección, aunque no exista persecución directa hacia la persona. Pueden ser más bien a grupos determinados de un país o a grupos determinados de personas que enfrentan circunstancias excepcionales. Por ejemplo, en el caso de personas que tienen problemas de salud y no pueden obtener el tratamiento médico o una operación que pone en riesgo su vida, entonces estas personas podrían solicitar protección internacional y obtendrían una medida sustitutiva de razones humanitarias. Otra razón para solicitar protección internacional también están las personas que no cuentan con Estado de Derecho en su país, que no cuentan con las garantías, los servicios básicos, agua, luz, comida, medicinas. Estas personas también pueden solicitar protección internacional y aunque no están dentro de estos 5 motivos, entonces reciben por consecuencia una medida sustitutiva. Ejemplo de ellos son el parol humanitario que otorga a los Estados Unidos o las residencias por razones humanitarias que otorga el Reino de España. Como dato adicional es importante tener en cuenta que aunque la ONU establece un procedimiento de asilo y refugio y las ONGs están allí para velar que dicho procedimiento se cumpla y que se garanticen los derechos a los solicitantes de refugio y de protección internacional, también es importante tener en cuenta que cada país suele establecer su propio protocolo, su propia ley de asilo y refugio e incluso su propia ley de extranjería. Por ello es importante, antes de solicitar protección internacional, valorar cómo funcionan las solicitudes de asilo y refugio en ese país en el que se está considerando solicitar asilo político. Sumado a, como decía al principio del video, es importante contar con el asesoramiento jurídico y el acompañamiento al momento de solicitar protección internacional, porque en cada país, aunque en general pues los 5 motivos son los mismos o las razones humanitarias son las mismas, en cada país las cosas cambian, los protocolos cambian y tienen sus maneras de llevarlo. Siempre es importante estar atentos a los cambios que hacen en materia de asilo y refugio, de leyes de extranjería, porque esto sin duda alguna afectará al migrante. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que el asilo y refugio está adaptado a los tiempos actuales o deberían hacer modificaciones? ¿Estos 5 motivos son suficientes? ¿Las razones humanitarias se quedan cortas? Me encantaría leerte en los comentarios. Si te gustó, regálame un like, comenta, comparte y suscríbete. Y nos vemos en el próximo video.